Buenas tardes. La actividad se llama Asignación del docente en línea, de la materia Dietoterapia. La docente Adriana Mabel Méndez Martínez. Mi nombre es Rosario Beatriz Cota Cuevas. Vamos a dar inicio a esta actividad. La importancia de la dietoterapia para el nutriólogo y el paciente. Pues está comprobado por estudios científicos que existe una relación directa entre dieta y enfermedad, donde la dieta funciona con fines curativos para personas que padecen alguna enfermedad de componente metabólico. Y todas pueden ser atendidas por la dietoterapia. Para nosotros los nutriólogos representa un instrumento valioso que utilizamos en la atención diaria. Nosotros como nutriólogos adquirimos habilidades y conocimientos que nos permiten modificar los componentes nutrimentales en las dietas, teniendo en cuenta las necesidades fisiológicas y patológicas que esté cursando nuestro paciente. Además de este punto tan importante y básico en nuestra función, también tocamos aspectos muy importantes de tomar en cuenta, como son los hábitos alimentarios, las condiciones socioeconómicas, culturales y religiosas de nuestros pacientes, con un sólido principio ético, bases científicas y con una profunda responsabilidad social. Todo esto con el fin de mejorar su estado de salud. Vamos al siguiente slide. Se nos pide que elijamos una dieta que vamos a realizar. En este caso, pues yo escogí la dieta baja en purinas, que forma parte también de las dietas modificadas en macronutrientes. Las dietas terapéuticas tienen como finalidad ayudar a la curación de las enfermedades. En ocasiones son las bases del tratamiento y también puede aminorar los síntomas, tomando como base el diagnóstico o propedéutica clínica. Partiendo de este punto, se deciden las diferentes modificaciones en nutrientes. ¿Qué es la dieta baja en purinas? Pues es aquella en la que los alimentos permitidos tienen un bajo contenido de purinas. ¿Y qué son las purinas? Son sustancias que se encuentran en los alimentos. Además, el cuerpo también las produce. Estas son degradadas y convertidas en ácido úrico. La enfermedad característica pues es la gota, no solo por el aumento del ácido úrico, sino por eventuales episodios de artritis y el daño crónico articular. También por su asociación con diversas comorbilidades y con el aumento del riesgo cardiovascular. La dietoterapia en el tratamiento de la gota ha demostrado eficacia hipouricemiante. La dieta baja en purinas tiende a disminuir las necesidades de medicación y el riesgo de ataque gotoso. También la adaptación de hábitos dietéticos más sanos también pueden contribuir a un mejor control de la uricemia y también a una reducción de las enfermedades asociadas. Vamos al siguiente slide. En esta dieta es esencial la selección de los alimentos, pues aunque la mayoría de los alimentos contienen purina, nosotros como nutriólogos debemos de conocer los alimentos de más alto contenido de purinas. A continuación, ejemplifico los alimentos permitidos y los no permitidos en esta dieta baja en purinas. Por ejemplo, tenemos el grupo de alimentos permitidos, los lácteos. Tenemos la leche entera, la leche descremada, todo tipo de quesos y yogur. Los alimentos de origen animal tenemos los permitidos, el pollo, el pescado y los huevos. Y los no permitidos es la res, vísceras, los mariscos como los mejillones, las anchoas, el fiambre, pepperonis, mortadelas, sardinas. Esos no están permitidos. Las frutas todas están permitidas y las verduras también todas, excepto hongos, setas como los champiñones, los chícharos, espárragos, coliflor, espinaca, germinada de soya y alfalfa. Esos no están permitidos. En los cereales y tubérculos está permitido el arroz, la avena, la tapioca, por ejemplo, el bolillo, la tortilla, el pan de caja, la papa, el camote. Y las leguminosas ninguna está permitida. Aceites y grasas
Está permitido el aceite de oliva, el aceite de cánola, el aceite de girasol, los aguacates, las almendras, aceitunas, las semillas de chía, las semillas de linaza, también las oleaginosas como el cacahuate, avellanas, las pepitas de calabaza, los piñones y los pistaches. Lo que no está permitido en aceites y grasas son los tocinos, el chorizo, la mayonesa, la margarina, la mantequilla, botanas industrializadas como las papas y los chicharrones. En los azúcares, ningún alimento que contiene azúcares está permitido. En las bebidas, el agua simple. Los refrescos endulcorantes no están permitidos, refrescos de cola, frutas ricas en fructosa, eh, por ejemplo, la cerveza, el ron, el whisky, las aguas carbonatadas, todo eso está contraindicado, no está permitido. Vamos al siguiente slide. Las ecuaciones predictivas del gasto energético. Para determinar el gasto energético en esta dieta, yo consideré la fórmula de Mifflin, ya que esta fórmula incluye variables como el peso, la estatura, la edad, el sexo, y se puede aplicar tanto a personas con peso normal como sobrepeso, obesidad o inclusive obesidad mórbida, ya que en muchas de las ocasiones los pacientes que presentan uricemia también presentan sobrepeso y obesidad. Tenemos fórmulas para hombres, por ejemplo, en este caso es una fórmula para hombre o una fórmula para mujer eh, por, por sexo. El cuadro dietosintético dice que este tipo de dietas, el valor nutrimental baja en purinas, debe de cubrir todos los requerimientos normales de macronutrientes, micronutrientes y de energía. En este caso, tenemos el cuadro dietosintético. Aquí la distribución que hemos tomado es 55% de hidratos de carbono, el 15% de proteínas y el 30% de lípidos. Con un con 1800 kilocalorías, el total de las calorías para aplicar esta dieta. Nos dan 990 kilocalorías en hidratos de carbono. En las proteínas nos dan 270 kilocalorías y en los lípidos nos dan 540 kilocalorías. De gramos en hidratos de carbono nos dan 247,50 gramos. Las proteínas nos dan 67,5 gramos y de lípidos nos dan 60 gramos. Con esto vamos a hacer nuestros cálculos. Utilizando el cuadro de composición nutrimental promedio de los grupos y subgrupos de sistemas mexicanos de alimentos equivalentes, se elabora la tabla de distribución y cálculo de raciones de alimentos, siguiendo paso a paso el procedimiento para llenar la tabla y vigilando que cumplan con el porcentaje de distribución de los macronutrientes solicitados para este caso. Aquí en este cuadro de grupos y alimentos, tenemos el grupo de alimentos equivalentes y las raciones. La adecuación del porcentaje se calcula de acuerdo a los gramos que nos dio nuestra tabla. Aquí en números y raciones tenemos que los cereales y tubérculos nos dan 8 raciones, 16 gramos de proteína y 120 gramos de hidratos de carbono. Leguminosas no tenemos leguminosas. Leche descremada tenemos 2 raciones, 5 raciones de verduras, 4 raciones de alimento bajo en aporte de grasa. Tenemos 7 raciones de aceites y grasas sin proteínas y tenemos 6 raciones de frutas. No tenemos azúcares. Y el total en proteínas nos arrojan 72 gramos. Luego tenemos las grasas, nos dan 59 gramos y de hidratos de carbono nos dan 254 gramos. Un total de 850 kilocalorías.
para adecuar la adecuación porcentual de nuestros macronutrientes. Se obtienen a partir de multiplicar por 100 los gramos que nos dieron en el cuadro dietosintético, que en este caso fueron 67.5, los multiplicamos por 100 y los dividimos entre los 72 gramos de proteína que nos arrojó el cuadro, y nos queda un 94% de adecuación. En el caso de las grasas es lo mismo y nos da un 101% la adecuación porcentual, y en el caso de los hidratos de carbono nos arroja un 98% también en la adecuación porcentual, y en el caso de las kilocalorías me arrojan 1850 calorías y nos da un 97% de adecuación porcentual. Con los datos anteriores del cuadro de equivalentes se desarrolla la tabla de distribución de raciones equivalentes por tiempos de comida. Y aquí vamos a ver cómo los vamos a distribuir. El grupo de alimentos equivalentes, cereales y tubérculos, tenemos 8 raciones equivalentes y las vamos a distribuir 2 en el desayuno, una en una de las colaciones. Son 2 colaciones y en las 2 colaciones tenemos cereales y tubérculos. En la comida tenemos 2 raciones de cereales y tubérculos, y en la cena tenemos 2 raciones también. Leguminosas, dijimos que no vamos a dar leguminosas por el tipo de dieta, y tenemos leche también descremada, del subgrupo de descremadas, y el número de raciones son 2. Al desayuno le vamos a proporcionar una ración. Las colaciones se quedan sin leche, también la comida, y agregamos otra ración para la cena. Tenemos el grupo de alimentos de las verduras y tenemos 5 raciones. 2 las vamos a distribuir en el desayuno, 3 en la comida, y ya nos dan las 5 raciones. Los alimentos de origen animal de bajo aporte de grasa tenemos 4. Vamos a distribuirlos en el desayuno, 2 en la comida, 1 en el desayuno, 2 en la comida y 1 en la cena, y son 4. Y luego tenemos en el grupo de los aceites y grasas y proteínas, tenemos 7 raciones que vamos a proporcionar 2 raciones en el desayuno, 2 raciones en la primera colación, otras 2 raciones en la segunda colación y una ración en la comida. Tenemos el grupo de los alimentos, las frutas, y tenemos 6 raciones. Las vamos a distribuir de la siguiente manera. Tenemos una en el desayuno, una para la primera colación, 2 para la siguiente colación, y una para la comida y otra ración para la cena, y en total son 6. En azúcares no tenemos ninguna ración, y continuamos con el siguiente slide. Se elaboró el menú mediante el formato para dietas bajas en purina, empleando pues la lista de alimentos equivalentes del sistema mexicano, y elegí los que sustituirán las raciones de alimentos, así como la cantidad que representa la ración o raciones distribuidas. En este caso, pues vamos a ver cómo quedó el desayuno, cómo quedó distribuido y qué menú vamos a preparar con estas raciones. Bueno, las 2 raciones equivalentes de cereales y tubérculos sin grasa, vamos a ocupar media taza de arroz y 2 tostadas de maíz horneadas. En el grupo de leche tenemos una ración de leche descremada y son 240 mililitros de leche descremada. En el grupo de los alimentos equivalentes tenemos 2 verduras, entre ellas es media taza de lechuga, media taza de jitomate y una taza de nopales cocidos. Alimentos de origen animal, tenemos una ración y es de moderado aporte en grasas. Es un huevo, es una pieza aproximadamente de 50 gramos, y en el número de raciones y equivalentes
de aceites y grasas sin proteínas tenemos 2 raciones y vamos a ocupar 1/3 de pieza, aproximadamente 31 gramos de aguacate y una cucharadita de 5 gramos de aceite de oliva. En frutas tenemos una ración y vamos a ocupar media pieza, aproximadamente 20 gramos de plátano. La preparación del menú tenemos que vamos a servir arroz con leche con una cucharadita de canela en polvo acompañado con rodajas de plátano. En el segundo platillo tenemos un huevo cocido acompañado con una ensalada de verduras, jitomate, lechuga y aguacate y nopalitos. Sazonado esto con aceite de oliva y acompañado con 2 tostadas de maíz. Y de bebida vamos a dar una taza de café sin azúcar. Y vamos al siguiente slide. Aquí tenemos la primer colación y tenemos una ración de cereales y tubérculos sin grasas. En el alimento tenemos crepas, tenemos 2 piezas y en las raciones en los grupos de alimentos equivalentes tenemos que aceites y grasas sin proteínas tenemos 2 raciones en las cuales vamos a necesitar una cucharada de crema agria y 13 gramos de coco rallado. En las frutas, en los alimentos, en las frutas, perdón, tenemos una ración y vamos a ocupar 88 gramos de cerezas. Entonces, ¿en qué consiste nuestro menú para esta colación? Son crepas con crema y cerezas. Y encima le vamos a agregar coquito rallado. Y de bebida, agua natural. Quiero hacer una aportación acerca de las cerezas y de los alimentos que estoy mencionando aquí en este menú. Encontré esta información que me pareció muy interesante, por qué consumir cerezas, por qué consumir fibra y por qué el café, qué efectos o qué beneficios. Y lo que encontré en la literatura dice que el consumo de las cerezas se asocia con la uricemia más baja y con una disminución de los ataques de gota. Estos efectos podrían deberse a un aumento de la excreción renal de urato y a cierta acción antiinflamatoria. También una mayor ingesta de fibra se asocia a niveles séricos significativamente más bajos de ácido úrico y reducción del riesgo de hiperuricemia. Este efecto podría deberse a la inhibición de la absorción de adenina o purinas en el aparato digestivo por la fibra de la dieta. El consumo de 4 o más tazas de café al día y la uricemia. Este efecto beneficioso del café no parece ser debido a la cafeína, ya que se mantiene también en el café descafeinado. Bueno, lo menciono porque estoy utilizando este tipo de alimentos en mi dieta. Bueno, en este menú tenemos la comida y vamos a continuar con nuestra tabla. Tenemos el número de raciones equivalentes, son 2 raciones de cereales y tubérculos sin grasa y vamos a ocupar una taza de arroz y una pieza de tortilla de maíz. También tenemos 3 raciones de verdura en la cual vamos a ocupar jitomate, chayote, zanahoria cruda. De jitomate vamos a ocupar 2 piezas, media pieza de chayote, aproximadamente 100 gramos, y de la zanahoria cruda, media taza, alrededor de 55 gramos. En las raciones, los alimentos de origen animal, vamos a ocupar 2 raciones y es de moderado aporte en grasa. Vamos a ocupar pescado blanco. En los alimentos equivalentes de aceites y grasas, vamos a ocupar una ración y esto sin proteínas y vamos a usar 8 piezas de aceituna verde sin hueso. De frutas vamos a ocupar una ración y vamos a ocupar media pieza de manzana verde. El primer plato, que va a ser el arroz a la mexicana, acompaña al plato principal, que es pescado blanco empapelado al vapor con verduras, en este caso chayote, zanahoria y aceitunas.
También lo acompaña, va a acompañar el guisado una tortilla de maíz. Y de postre va a ser manzana verde en cuadritos con chile piquín. Y de bebida, agua simple natural. Vamos a pasar a los slime donde tenemos nuestra segunda colación. Y aquí tenemos una ración de cereales y tubérculos. Vamos a ocupar sin grasa y vamos a ocupar una pieza de pan tostado. También vamos a ocupar 2 raciones de aceites y grasas, esta sin proteína. Vamos a tener una cucharada de crema agria y 7 aceitunas rellenas de pimiento. También tenemos 2 raciones de frutas, entre ellas son 2 piezas de mandarina y una taza de papaya picada, aproximadamente de 140 gramos. En la preparación del menú vamos a tener de primer plato mandarina y papaya picada, y del segundo plato vamos a tener pan tostado untado con dip de crema con aceitunas rellenas de pimiento, y de bebida agua natural. Vamos al siguiente slide donde vamos a presentar nuestra cena. Y tenemos 2 raciones de cereales y tubérculos sin grasa, y tenemos de alimento en pan integral 2 rebanadas. También tenemos una ración de leche descremada, que aproximadamente es una taza. También tenemos alimento de origen animal, moderado en aporte en grasa, y es una ración. Tenemos un huevo, esto es una pieza. También tenemos una ración de frutas y vamos a utilizar media taza de cerezas. Ok. El menú, lo que vamos a presentar es un pan francés al horno capeado con huevo y leche, condimentado con canela en polvo, acompañado de cerezas en rebanadas. Y 3 de bebida vamos a tener café con leche. Ok, eso sería nuestro menú. Y bueno, como conclusión, decimos que las evidencias científicas de la asociación entre la gota y varios factores de riesgo alimentario y este estilo de vida proceden fundamentalmente de los grandes estudios epidemiológicos y observacionales. Y se han descrito nuevos factores de riesgo, en especial las dietas con elevado contenido de fructosa y las bebidas endulcoradas. Otro factor que estaban señalados como culpables, como las legumbres y las verduras con alto contenido en purina, el consumo moderado de vino o las dietas con elevado contenido proteico, en general han sido exculpados. Finalmente, se ha observado que algunos alimentos tienen efecto protector frente a la hiperuricemia y gota, en especial los productos lácteos desnatados, las verduras, las fibras, el café y las cerezas. Bueno, por mi parte, quiero agregar que he estado observando diferentes autores, diferentes publicaciones científicas, en publicaciones de la revista Cielo, y me llama la atención que algunos autores se enfocan por ejemplo, en este tipo de dietas, hablando de que hay ciertas verduras, ciertas frutas, como lo vimos al inicio de esta actividad, em, donde tenemos alimentos permitidos, alimentos no permitidos. ¿Por qué? Porque algunos tienen más purinas que otros. No quiere decir que no contengan purinas, simplemente nosotros como nutriólogos tenemos la capacidad de poder diseñar esas dietas y poder recomendarles a nuestros pacientes los alimentos que tengan más bajo contenido de purinas. Esto no quiere decir que a lo mejor si tiene muy bajo nivel de purinas, puede ser que sí las tenga, pero en menores cantidades. Y si agregamos, por ejemplo, una buena cantidad de fibra en nuestras preparaciones, en nuestras dietas, agregamos las cerezas, aunque es una fruta que no es muy encontrada tal vez en toda la República Mexicana, pues valdría la pena conseguirla, no sé, a lo mejor como jugos, a lo mejor congeladas. Ya ahorita tenemos disponibilidad de ellas, y pues podría ser un alimento terapéutico que nos puede ayudar más que si
que si buscamos una ayuda a lo mejor farmacéutica o con medicamentos. Em, a lo largo de la materia, también quiero decir que me sentí súper, súper contenta con toda la información, con toda la, la aportación que recibí de conocimientos y pues nada más me resta decirle, profesora, que estoy muy contenta con con todo este tiempo que tuvimos en contacto con usted. Muchas gracias y pues nos vemos para la próxima.